Buenas noches. Históricamente, en Latinoamérica, los países con más flujo migratorio han sido México, Venezuela y Colombia. Venezuela nunca tuvo una cultura migratoria hasta que nos tocó. Pero ¿qué pasa cuando estas olas migratorias se ven empañadas por delincuentes que vienen a cometer fechorías en otros países? Delincuentes que aprovechan la ola masiva migratoria para venir y establecerse en países vecinos para formar bandas criminales y acabar con la paz y la tranquilidad de otros países. Esto es migración negativa, esto es mundo criminal. Bienvenidos. Penetrar la mente de un criminal, analizar causas y consecuencias, escuchar la silente voz de las víctimas. ¿Qué esconden los medios? Lo que crees saber y lo que no te permiten ver aquí. Hoy quedó demostrado, una vez más, que la inseguridad es el problema más grave del país. Esto es Mundo Criminal. Dramático suceso en Caracas demuestra la inseguridad que viven los venezolanos. Ante la muerte de 3 personas en San Román, piden la destitución del ministro del Interior. Mundo Criminal. Buenas noches, bienvenidos. La migración venezolana da sus primeros pasos en el año 1983, bajo el gobierno del presidente Luis Herrera Campins. Tras la abrupta caída de los precios del petróleo para ese año, lo que es conocido históricamente en Venezuela y en el mundo como el Viernes Negro. Según cifras oficiales y cifras de expertos, la migración principalmente de profesionales en Venezuela se da bajo el gobierno socialista de Hugo Rafael Chávez Frías y ahora de Nicolás Maduro. La principal razón de la migración venezolana hacia el exterior es la caída abrupta del presupuesto público en Venezuela, lo que le da una condición a estos migrantes, sobre todo de migrantes económicos, migrantes que buscan una mejor calidad de vida en el exterior, ya que la vida en Venezuela se hace totalmente insostenible. Según cifras oficiales recogidas principalmente por la ACNUR, la migración venezolana en el mundo alcanzó en marzo de 2023 la cifra de 7.239.957 migrantes, mostrando un incremento del 30% en el último año. El tema en Venezuela no deja de ser noticia en el mundo entero. Ya tenemos bastantes años siendo objetivo de la palestra pública, de la prensa internacional. La migración en Venezuela pues tiene muchísimos orígenes. Para nadie es un secreto, ¿verdad?, lo que ha pasado en Venezuela por las desacertadas políticas del gobierno de turno en Venezuela, lo que ha mermado la calidad de vida del venezolano. No obstante, para los años 2014, 2017 se presentaron episodios también donde un pueblo, ¿verdad?, se levantó en contra del gobierno y fue reprimido mortalmente, donde hubieron gran cantidad de víctimas. La gente en Venezuela perdió fuerza, la gente en Venezuela buscó la manera de salir hacia otros horizontes, pero es bueno recalcar que para 2014 la migración que había en Venezuela era una migración, digamos, más controlada, más planificada, donde personas que tenían la posibilidad de salir realmente como era de Venezuela, pues salían con todos sus documentos en regla, pasaporte vigente y todas estas cuestiones para poder establecerse en algún país del mundo, en algún país vecino. ¿Qué sucede? Para el año de 2017, 2018 aproximadamente, donde se agudizó realmente la crisis en Venezuela, un país realmente carcomido por las malas políticas de gobierno, aunado a eso también la violencia reinante en Venezuela, un país dominado por bandas criminales y por unas tasas de índices delictivos y de violencia de los más altos del mundo. La gente en su desespero empezó, como quien dice, a saltar al vacío y empezaron a salir, pero en grandes cantidades, nunca antes registradas históricamente en algún país de esta región. ¿Qué pasa? En estas olas migratorias es bueno decir que también hubo culpa de países receptores de migrantes. Estamos hablando de países vecinos como lo son Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Brasil.
En gran parte estos países pues abrieron los brazos, ¿verdad?, para que miles de migrantes venezolanos, huyendo de la grave crisis que había en Venezuela, abrieron sus fronteras, lo cual facilitó de que muchas personas, inclusive sin documentos, lograran traspasar las fronteras. En este punto es bastante importante decir que de Venezuela ha salido mucho talento, mucha persona trabajadora, lo cual somos el grueso, que estamos regados en el mundo. Gente con valores, gente con principios, gente trabajadora, gente profesional, talento joven profesional, talento joven de exportación. Pero ¿qué pasa? A raíz de estas desacertadas políticas migratorias de países vecinos también, se colaron entre estas olas migratorias delincuentes. Se colaron delincuentes comunes, se colaron sociópatas, se colaron personas que crecieron en un ambiente de violencia en Venezuela, y lo cual pues vinieron a enquistarse en estos países a cometer fechorías, a cometer actos atroces. Las primeras alarmas se encendieron en estos países a raíz de que empezaron a pasar sucesos donde lamentablemente los protagonistas eran ciudadanos venezolanos. Robos, asesinatos, sicariatos, y Venezuela poco a poco lamentablemente empezó a escalar en los titulares de la prensa mundial negativamente. Ciudadanos venezolanos vinieron al Ecuador a cometer actos delictivos. Ciudadanos venezolanos vinieron a Perú a cometer actos delictivos. En Colombia a cometer actos delictivos, como lo que les muestro a continuación. Habla claro. Habla duro. Ponme la cámara en la cara. Eso lo hago. ¿Eres o no eres? ¿Ah? ¿Eres de dónde? De Guadánico, ¿De qué país es ese? de Perú, Vi ahí, ¿de dónde? de Perú. Bórralo, se murió lo que se murió. Una moto, 2 personas y un solo objetivo: robar relojes de alta gama cuyo valor asciende en muchos casos a los 12 millones de pesos. Así operaba esta banda conocida como Motoclocks, que esta semana fue detenida por detectives de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminal, dejando a 7 personas detenidas. Esta banda, que está compuesta por personas de nacionalidad venezolana, se dedicaba a robar estos lujosos relojes en el sector oriente de la capital, sin importar quién estuviera delante ni la hora que fuera. Un hombre de nacionalidad venezolana, armado con un cuchillo, tomó como rehén a su pareja sentimental a las 21:05 de este sábado, en pleno centro de la ciudad de Ibarra. Amenazaba con matarla si alguien se acercaba. La confusión se apoderó de quienes presenciaban el hecho. Sé por su seguridad, no piensa que esto es mentira ni nada. Mira que está muy activado por aquí, o yo. Así operan 3 bandas venezolanas que se disputan crimen en Colombia. El Tren de Aragua, banda transnacional señalada como uno de los 9 grupos culpables de la violencia en Bogotá. La delincuencia y el microtráfico de Bogotá están siendo controlados por migrantes. Recordemos que cada país tiene sus cifras delictivas, cada país tiene sus propios problemas referentes a la seguridad. Sin embargo, en el caso donde yo vivo, que es la ciudad de Quito, capital del Ecuador, hace unos años atrás Quito escalaba dentro de las ciudades más seguras de Latinoamérica. No digamos que todos los factores obedecen directamente a ciudadanos extranjeros que vienen a cometer actos delictivos o a cometer fechorías o hechos violentos acá, no. Porque si nos ponemos a pensar objetivamente, la cantidad de delitos cometidos por ciudadanos venezolanos en distintos países del mundo solo representan un pequeñísimo porcentaje del total de los actos delictivos registrados en cada uno de estos países. Pero en parte es falta de objetividad de las personas de estos países, y esto ha generado realmente un rechazo colectivo. Sobre todo, uno de los países que se manifestó primero con el tema de visados para venezolanos fue la República de Panamá. Fue el primer país que le solicitó visados a los venezolanos porque en Ciudad de Panamá se registraron
hechos delictivos protagonizados por ciudadanos venezolanos. Primero fue Panamá, luego fue la República del Perú. Lamentablemente Perú ha sido uno de los países más golpeados por la creciente llegada de bandas delictivas a cometer hechos delictivos y violentos en ese país. Le sigue Chile. En Chile también. Estos gobiernos han hecho, o en este momento están haciendo, una lucha frontal bastante ardua con respecto a las bandas organizadas y a las bandas criminales extranjeras. Pero digamos que Venezuela en este momento sigue siendo del dominio de la palestra pública por el tema de la migración, por el tema de la crisis venezolana. Aunque Venezuela ha experimentado en los últimos años una mejora económica, pues es una mejora económica solamente para un grupo de personas en Venezuela que tienen las posibilidades. Otras personas lamentablemente no tienen las posibilidades y se ven obligados, ¿verdad?, a marcharse a otro país. Bandas criminales como el Tren de Aragua, el conocido Tren de Aragua, ha instalado células de su mega organización criminal en países como Perú y como Chile. Estos países se han visto inundados por actividades delictivas que son netamente importadas, actividades delictivas que en estos países no existían, por lo menos hablando en el caso puntual de Ecuador, Perú y Chile, como son secuestros express, como lo son el cobro de vacunas y extorsiones a comerciantes y el secuestro también. Son prácticas delictivas importadas, son prácticas delictivas emuladas de países como Colombia, México y Venezuela, y que lamentablemente en estos países están a manos de organizaciones criminales venezolanas. En este momento la cantidad de noticias negativas donde lamentablemente se ven involucrados ciudadanos venezolanos son incalculables. Aquí en este programa solamente te estoy nombrando algunas. Como les decía, esto ha generado un rechazo colectivo, sobre todo en países como Chile, Perú, Ecuador y Colombia, hacia el ciudadano venezolano. Bajo ninguna circunstancia yo pudiese decir que todos los ciudadanos colombianos son narcotraficantes o son traficantes de drogas. Pero así funcionan las cosas, así funciona el mundo. Esto le ha puesto el camino cuesta arriba a muchísimos venezolanos de bien que han venido a hacer vida, que han venido a prosperar y a aportarle a estos países. Esto nos ha afectado grandemente, porque también me incluyo, en el cierre de puertas por este rechazo, por esta ola de xenofobia generalizada a raíz de personas que vienen a hacer cosas malas, cosas contrarias a la ley en estos países. Punto y aparte también las desacertadas conductas de algunos venezolanos de querer venir a imponer su estilo de vida en estos países, de querer venir a hacer las cosas como se hacen en Venezuela, no teniendo en cuenta que cada país tiene su cultura, que cada país tiene sus costumbres y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la manera de vivir del país que nos está receptando. Lamentablemente esto no lo entienden muchos. Lo que pasa es que este tema de las conductas de los venezolanos, bueno, esto es harina de otro costal y realmente no tiene que ver nada o tiene que ver poco con lo que es la esencia de este programa. Volviendo a lo que estábamos hablando, la cuestión se ha puesto tan dura que finalmente países como les nombré Perú, Chile, Ecuador, están solicitándole visados, ¿verdad?, a los venezolanos para entrar a sus países. Sin embargo, pues la gente busca la manera de pasar por tramos no habilitados para lograr entrar a estos países. El llamado es a mis conciudadanos de que si están por migrar o por salir de Venezuela, traten en lo posible de traer su documentación en regla, traten en lo posible de llevar un registro migratorio coherente. Eso les aseguro que en poca o en gran medida les facilitará a ustedes y a estos gobiernos, les facilitará las cosas para poder establecerse en cualquiera de estos países o a donde vayan. Hablando en el caso específico de América, desde Estados Unidos hasta Chile.
Por otro lado, desde el año 2020, recién terminando la pandemia, se ha experimentado la migración masiva más grande de la historia de ciudadanos venezolanos hacia Estados Unidos, atravesando una cantidad de dificultades, atravesando la temible selva del Darién, atravesando una cantidad de países, lo cual se ha convertido realmente en un problema para todos estos países. Eso pensando objetivamente. Por otro lado, lamentablemente, ciudadanos de mal vivir, ciudadanos criminales, ciudadanos con malas mañas, delincuentes con solicitudes en Venezuela y en estos países de aquí, de Sudamérica, han logrado llegar a Estados Unidos. Ya lamentablemente en Estados Unidos se han registrado hechos delictivos en ciudades como Miami, Texas, Boston, New York, protagonizados lamentablemente por ciudadanos venezolanos. ¿Y sabe qué es lo malo de todo este asunto? Lo malo de este asunto es que estos ciudadanos están manchando una bandera que es tuya, una bandera que es mía y que me representa. Estos ciudadanos están manchando el gentilicio de un país completo, el cual representa en su mayoría gente buena, gente trabajadora, gente que sale a hacer las cosas bien, gente que sale a aportarle conocimientos, mano de obra calificada a otros países donde llegan. El llamado es a los gobiernos para que no flexibilicen las condiciones migratorias, para que pidan la documentación necesaria. Y sé que suena mal, pero es un mal necesario. Es un mal necesario por el bien de ustedes, venezolanos de bien, y por el bien de todos estos países que nos abren las puertas para que empecemos una nueva vida. Entonces, yo les puedo decir, como venezolano, yo me siento orgulloso de todos mis connacionales que salen a hacer las cosas bien. Desde el señor que vende los caramelos en una plaza hasta el que logre montar un local comercial y viene a aportar a los países. En Estados Unidos las historias de venezolanos que han triunfado y han empezado desde cero y han logrado escalar y montar pequeños y grandes imperios comerciales ya son conocidas. Venezolanos que han sido contratados por empresas tan conocidas como Apple, por organizaciones tan reconocidas en el mundo como la NASA. Entonces, los venezolanos que me representan a mí y los venezolanos que te representan a ti son todos estos que te voy a mostrar a continuación. Si te gustó mi contenido, te invito a que te suscribas al canal Mundo Criminal. Si quieres dejar algún comentario, déjalo en la caja de comentarios y gustosamente te lo responderé. No olvides seguirme por TikTok, por Instagram y por Facebook. Se les quiere, pórtense bien, paz, amor, justicia, y les recuerdo que también tengo el canal American Rock Review por YouTube, el cual cuelgo contenido relacionado a la industria del rock. Si te gusta este tipo de contenido, pues puedes seguirme también por las diferentes plataformas y principalmente por YouTube. Se les quiere, se despide de usted Mundo Criminal. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.